Amigos, hoy conoceremos una historia que nos recuerda algo profundo, no importa lo pequeños o frágiles que parezcamos ante el mundo. Con fe, determinación y perseverancia, siempre podemos demostrar nuestro verdadero valor y lograr grandes cosas. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, me ayudas mucho con ese gesto. Entre los árboles del pequeño pueblo vivía un gorrión diminuto. Sus plumas eran de un marrón suave, sin destellos brillantes ni colores llamativos. En un mundo donde los ojos se maravillaban con la grandeza del águila y con la majestuosidad del pavor real, el gorrión pasaba desapercibido, como una nota silenciosa en medio de una gran sinfonía. El águila, con sus alas poderosas, dominaba los cielos, el pavor real desplegaba sus colores y atraía miradas de admiración. Pero nuestro gorrión no tenía fuerza ni belleza para presumir. Era frágil, pequeño, un ser al que muchos podrían considerar insignificante. Y sin embargo, en lo más profundo de su ser guardaba un tesoro que pocos podían ver, un corazón lleno de coraje. No necesitaba del tamaño ni del esplendor para brillar. Lo que lo hacía especial no estaba en el exterior, sino en su espíritu. Ese gorrión, ignorado por muchos, estaba destinado a demostrar que la grandeza no siempre se mide en alas imponentes o en plumajes deslumbrantes, sino en la fuerza invisible que late dentro del corazón. Era una tarde tranquila, calurosa, como tantas otras en el bosque. Los pájaros cantaban, las hojas se mecían suavemente, y todo parecía en calma. Pero esa calma escondía un cambio repentino. De pronto, el cielo comenzó a oscurecerse. Pequeñas nubes grises aparecieron en el horizonte y, en cuestión de minutos, se transformaron en gigantescas masas negras que cubrieron la luz del sol. El aire, antes tibio, se volvió pesado. El viento empezó a soplar, primero suave, luego con furia, como si quisiera arrancar de raíz todo lo que encontraba a su paso. Las ramas de los árboles crujían y se quebraban, cayendo al suelo con estruendo. El bosque entero parecía estremecerse bajo el rugido de la tormenta. El trino alegre de las aves se convirtió en gritos de miedo. Muchas de ellas volaban desesperadas buscando un lugar donde refugiarse, pero la furia del viento no daba tregua. La lluvia llegó con fuerza, como un río que descendía del cielo. Gotas gruesas y heladas golpeaban la tierra y los cuerpos frágiles de los animales. En ese caos, los nidos, construidos con paciencia y amor durante días, fueron arrancados sin piedad de las ramas. Caían uno tras otro, destrozándose contra el suelo húmedo. Entre ellos, también se precipitó el nido del pequeño gorrión. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo quedó reducido a fragmentos empapados en el barro. Y lo más preciado, sus huevos, rodaron fuera del refugio, expuestos al agua y al peligro. El bosque, antes lleno de vida y música, se convirtió en un escenario de destrucción y silencio interrumpido solo por los truenos y el rugido del viento. El destino del gorrión estaba a punto de ponerse a prueba. Cuando el nido se desplomó, el pequeño gorrión descendió desesperado hasta el suelo. En medio del barro, bajo la lluvia que caía sin descanso, encontró lo más valioso que tenía, sus 3 huevos. 2 yacían agrietados, sin vida, pero uno, milagrosamente, seguía intacto. Con el corazón latiendo con fuerza, lo observó temblando. El agua corría alrededor como un río implacable, amenazando con arrastrarlo lejos en cualquier momento. Entonces, inclinándose suavemente, le susurró con voz quebrada: «Te protegeré, cueste lo que cueste». La tormenta no daba tregua. El viento la azotaba, la lluvia empapaba sus alas, y el barro se pegaba a sus patas. Todo su cuerpo parecía gritarle que huyera, que buscara refugio como lo habían hecho los demás pájaros. Pero ella no se movió. No podía. Aquel huevo era su esperanza, su razón para resistir. Con todas sus fuerzas intentó levantarlo con el pico. Hizo un esfuerzo tras otro, inclinando la cabeza, aferrándose con delicadeza. Pero era demasiado pesado. Cada intento terminaba en fracaso. El huevo apenas se movía, y ella caía exhausta sobre el lodo.
Fue entonces cuando una carcajada resonó entre los truenos. Desde una rama cercana, un cuervo la observaba con burla. «Ejá, gorrión. Estás perdiendo el tiempo. Ese huevo es demasiado pesado para ti. Déjalo y sálvate». El pequeño gorrión alzó la vista, empapada, con las alas temblorosas. No respondió. No había espacio en su corazón para las burlas ni para la rendición. En silencio, volvió a intentarlo. Una y otra vez. Porque, aunque sus fuerzas fueran pequeñas, su amor era más grande que cualquier tormenta. Frente al peligro que amenazaba su pequeño tesoro, el gorrión no se rindió. Con sus diminutas garras comenzó a excavar en el barro. Cada movimiento era torpe, agotador, pero su instinto de madre le daba fuerzas. Logró abrir un pequeño hueco, un refugio improvisado, donde el agua no pudiera arrastrar el huevo. Luego, entre el frío y la oscuridad, fue reuniendo ramitas, hojas secas y hierbas, llevándolas una por una con su pico. Sus alas estaban pesadas por la lluvia, su cuerpo temblaba con cada ráfaga de viento, y aún así no se detuvo. Cada brizna de hierba, cada hoja colocada sobre el huevo, era un gesto de amor y de fe. La noche avanzaba, interminable. El bosque estaba en penumbras, iluminado solo por relámpagos que cruzaban el cielo. El gorrión, empapado y exhausto, seguía trabajando. Su respiración era agitada, sus patas hundidas en el barro, y aún así persistía. Podría haber buscado refugio, podría haber volado lejos como los demás, pero eligió quedarse. Cada intento fallido, cada tropiezo, solo reforzaba su determinación. El frío entumecía sus alas, pero en su corazón ardía una llama inquebrantable, la certeza de que ese huevo debía vivir. Hora tras hora, bajo el rugido del trueno y el látigo de la lluvia, el gorrión luchó sin descanso. Y aunque su cuerpo parecía rendirse, su espíritu nunca lo hizo. Porque la verdadera fuerza no siempre se mide en músculos o en tamaño, sino en la voluntad de no abandonar lo que amas. Finalmente, tras una noche interminable, el amanecer llegó. El sol comenzó a asomar tímidamente, pintando el bosque con tonos dorados y devolviendo la calma después de la tormenta. Donde horas antes había caos y destrucción, ahora reinaba un silencio solemne, roto apenas por el murmullo del agua que aún corría entre las raíces. Muchos pájaros lloraban la pérdida de sus nidos y de lo que más amaban. El dolor se sentía en cada rincón del bosque. Pero entre tanto lamento, había un pequeño rayo de esperanza. Bajo el refugio improvisado de hojas y ramitas que la gorrión había construido con tanta entrega, su único huevo permanecía intacto, protegido y a salvo. El gorrión, exhausta, apenas podía mantenerse en pie. Sus plumas seguían húmedas y su cuerpo dolía por el esfuerzo. Sin embargo, al ver el huevo intacto, una chispa de alegría iluminó sus ojos. Había valido la pena cada sacrificio. Pasaron los días. El sol volvió a brillar, la lluvia se disipó, y en aquel pequeño rincón del bosque ocurrió un milagro. El cascarón comenzó a agrietarse lentamente. Con paciencia y debilidad, un diminuto polluelo asomó su cabeza al mundo. Pequeño, frágil, pero vivo. Los demás pájaros, sorprendidos, se reunieron alrededor. Aquellos que habían perdido la esperanza no podían creer lo que veían, el gorrión más pequeño, aquel al que muchos consideraban débil e insignificante. Había logrado proteger lo que más amaba cuando incluso los más fuertes habían fallado. El cuervo, que días antes se había burlado con crueldad, guardó silencio. No había palabras para contradecir el ejemplo que tenía ante sus ojos. El triunfo no era de la fuerza, ni de la burla, sino de la perseverancia y del amor. Entre los árboles, cuando el bosque recuperaba poco a poco la calma, apareció un anciano búho. Sus ojos sabios y profundos habían contemplado muchas estaciones, muchas tormentas, muchas vidas. Desde la rama más alta observó lo ocurrido, y con voz pausada y serena, se dirigió a todos los que escuchaban. Hermanos del aire, lo que hemos visto es una lección que no debemos olvidar. La fuerza no está en el tamaño,
ni en la belleza, ni en el poder de las alas. La verdadera fuerza vive en un corazón que nunca se rinde. Cuando todo parece perdido, cuando las tormentas arrasan con lo que amamos, es la voluntad de levantarnos y seguir luchando lo que nos hace grandes. Y hoy, esta pequeña gorrión nos ha recordado que incluso el ser más frágil puede lograr lo imposible si su amor y su fe son más fuertes que el miedo. Los demás pájaros, conmovidos, guardaron silencio. Nadie se atrevió a hablar, porque todos comprendían que habían sido testigos de algo extraordinario. El gorrión, agotada pero orgullosa, permanecía junto a su cría, convertida ahora en símbolo de valor y esperanza. Desde ese día, su historia se transmitió en cada rincón del bosque. Y así, lo que parecía insignificante se transformó en inspiración eterna, un recordatorio de que la grandeza no se mide en alas poderosas, sino en corazones que jamás se rinden. Esta historia nos recuerda que la gloria no está en nunca caer, sino en levantarnos cada vez que lo hacemos. No importa cuán pequeños o débiles nos sintamos, la verdadera fuerza está en la determinación, la paciencia y el coraje. Nunca te rindas. Incluso el esfuerzo más pequeño, cuando se repite con fe, puede salvar sueños y traer éxito. Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta al video y suscríbete para más relatos inspiradores.